Gracias, congresista Violeta. Estoy segura que nuestros invitados están tomando nota y antes de retirarse, sí podrían hacer sus reflexiones finales, incluyendo las respuestas a los congresistas. Congresista Luz Salgado. Presidenta, gracias. Muy buenas tardes y saludando a nuestros distinguidos invitados. En la mañana hemos tenido la oportunidad casualmente de estar en este diálogo con el presidente y los dos ministros, el primer ministro y el ministro de Justicia. Y hemos podido tratar algunos de estos temas y la frase más concurrida de entre todo el grupo fue que debemos respetar la independencia de poderes, el equilibrio de poderes. Si no, estamos camino a la debacle. Y eso es lo que creo hemos coincidido todos los partidos políticos en decirle al presidente y al primer ministro. Tolerancia para podernos escuchar en estas ideas, para poder reformular, que estamos de acuerdo en reformar cosas, no necesariamente al estilo que nos las han enviado, pero sí entendemos que se pueden mejorar las leyes. No es tan mala la Constitución cuando nos ha permitido tener nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6 presidentes sin interrupción. Paniagua, Toledo, Alan García, Ollanta, PPK, Vizcarra. Si analizamos la historia del país, es una continuidad democrática ejemplar. Y nos hemos, salido de una crisis extrema, casualmente en la última transición y transferencia que ha sido reconocida a nivel internacional. La sucesión en el poder sin ningún trauma ni conflicto social. Entonces sí podemos mejorar las cosas, pero aquí había que contestarse algo que nos dijo la vez pasada casualmente el doctor Carlos Meléndez. Si partimos nosotros de premisas equivocadas, vamos a tener posiciones equivocadas. Y si esto solamente se trata de voltear el equilibrio de poderes, porque supuestamente hay un poder muy fuerte en el legislativo y muy débil en el presidencial, estamos, creo, respondiendo mal a la expectativa de la población, que lo que quiere es un acercamiento casualmente con sus representantes y resolver en forma conjunta los problemas del país. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Esta reforma para dar más poder a otro poder? Entonces estamos cambiando las cosas para quitarle poder al legislativo. ¿Y cómo no se va a pensar que quitamos poder al legislativo cuando le estamos diciendo que ya no puede declarar la vacancia, que ya no puede interpelar, que se le va a quitar la inmunidad, que esa es la Corte Suprema la que va a ver la inmunidad de los congresistas? Entonces aquí cada congresista va a estar sujeto a una investigación. En fin, hay muchas cosas que nosotros le hemos dicho muy claramente que las vamos a analizar y que se tendrán que tomar las medidas más adecuadas para nuestro país, no por la coyuntura que en este momento estamos, sino porque esto tiene que servir para el desarrollo democrático del país. No se puede gobernar en cuanto a la coyuntura. Estos me fastidian y entonces los saco del camino. No es así, pues. El mismo doctor Tuesta ha admitido que lo que él ha presentado no está escrito sobre piedra, y creo que poco a poco se ha ido dando cuenta de que muchas cosas que ha planteado han sido en base a un estudio de gabinete, pero no de la experiencia casualmente que decíamos quienes estamos en política y haciendo partidocracia, no solamente por estar en un puesto o un cargo público, sino porque estamos haciendo partido político por el país. Los partidos políticos son las instituciones que sostienen la democracia, no se ha inventado otra cosa hasta ahora. Entonces, si no fortalecemos las instituciones de los partidos políticos, del Congreso de la República, el propio Poder Ejecutivo, el propio Poder Judicial, el Ministerio Público, estamos yendo hacia la anarquía. Porque lo que va a venir después, cuando toda la población pierde confianza en sus instituciones, es el descontento que nos puede dar un resultado como el que ocurre en Venezuela. Y eso no lo queremos para el país. Es por eso que es tan importante las voces de ustedes que puedan opinar, porque no por, les decía en la mañana, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Quieren sacar las cosas rápidamente, sin analizarlas, sin estudiarlas, y con una presión al Congreso diciendo necesito esto, necesito lo otro. Hemos dicho muy claramente que esto tiene que tener sus pasos. Estas mesas de trabajo son importantes porque nos van alimentando de las ideas, del pensamiento, de gente de la academia, de gente que tiene experiencia, de los que están involucrados, las propias instituciones que están involucradas. Entonces, quedan muchas preguntas, pero lo que yo
apelo es que le hemos pedido al presidente que tenga paciencia con el Congreso, que espere sus tiempos de discutir del Congreso, que esto no es igual que un club de amigos. Aquí hay diferentes posiciones y entre los del propio grupo ya tenemos discrepancias. Imagínense con todos los 10 grupos o 11 grupos que existen ahora, malamente puestos por el Tribunal Constitucional, que en vez de reforzar a los partidos políticos ha permitido esta diáspora, y se los digo y repito constantemente, se van a llevar en su conciencia que han tenido una posición totalmente equivocada, porque aquí hay minúsculos partidos, sin menospreciar a los colegas, que no responden a nadie, ni a un partido político, ni a ellos mismos, responden a su persona. ¿Quién le pide cuentas? Nadie. Y esto lo ha permitido el Tribunal Constitucional. Bueno, la pregunta, la única que tengo, señora presidenta, porque lo demás fue comentario, porque hay muchas cosas, muchos temas, sin embargo, creo que hay una que es importante para mí. Mediante el referéndum, este referéndum que nos llevaron también apuradamente, se ha satanizado no solamente la bicameralidad, sino la reelección. Y ustedes mismos han dicho de la importancia de la experiencia, casualmente, para el trabajo en este Congreso. ¿Cómo, al margen de la posición legal, que me parece muy válida lo que ha manifestado Gilbert Violeta, el problema es que la percepción es mala, es negativa, porque se ha trabajado en eso a través de los medios de comunicación? ¿Cómo nos estaban enseñando a votar a todos los pobladores, satanizando la bicameralidad y satanizando la reelección? No queremos más estos congresistas, a pesar que la reelección es mínima en nuestro país. Entonces, por eso digo, al margen de que esto sea legal, ¿cómo podemos hacer para revertir esta percepción? Es bien difícil, realmente yo lo considero bastante difícil. Esto no quita que aquí se tenga que discutir los más de 6 proyectos de ley que creo que hay sobre bicameralidad de los diferentes partidos políticos. Se tiene que debatir, no se puede dejar en el aire, pero considero que es bastante difícil. No sé si con la experiencia de ustedes pueden ayudarnos en esto. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Salgado. Congresista Glave, finalmente. Buenas noches, Presidenta. Saludos a los invitados. Presidenta, creo que hoy día de alguna manera estamos haciendo una reflexión nuevamente, más bien general, sobre la posibilidad de una bicameralidad y sobre la situación de la crisis en la que nos encontramos en este momento, más que entrar al debate del texto, que en teoría es lo que íbamos a hacer el día de hoy, ¿no es cierto? Porque sí tenemos un tema de urgencia que creo que es importante que también tomemos en consideración. Estamos, Presidenta, y creo que es importante recordarlo, en una etapa de crisis. O sea, hemos vivido un momento de crisis para el Nuevo Perú. Hemos dicho que para nosotros es una crisis de régimen. Hay una crisis política muy fuerte. Hay un momento en el que la ciudadanía ha sentido un nivel de hartazgo inmenso y lo sigue sintiendo, no solamente sobre la clase política en general, sino sobre la manera en la que funciona la administración de justicia. Hemos sido testigos de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de nuestro país. Al mismo tiempo, hemos escuchado, por supuesto, incluida la señora Susana Villarán, y hemos escuchado además, Presidenta, audios por teléfono donde hemos tenido a jueces lucrando con sentencias de menores de edad a cambio de prebendas para, por ejemplo, que un violador de una niña de 12 años o de 13 años pueda, por ejemplo, ser excluido. Entonces hemos vivido un momento dificilísimo, un momento que requería un conjunto de medidas drásticas y que en ese momento no terminamos de tomarlas, Presidenta. O sea, no hemos terminado de resolver los elementos estructurales, elementos incluso institucionales que estaban detrás de esa crisis. La supuesta reforma de justicia, y lo hemos dicho acá y hay que decirlo con sinceridad, no se resolvía únicamente con los proyectos que han sido mandados al legislativo. Algunos ojalá ayuden, pero no termina de resolver el problema que tenemos en general en nuestro país en cómo funciona la administración de justicia. Está pendiente una verdadera reforma del sistema de administración de justicia. Y el otro elemento era cómo resolvemos un problema de fondo sobre la representación política y sobre la estructura de participación política, Presidenta. Y hoy día este Parlamento está reabriendo una discusión sobre si bicameralidad o no bicameralidad. Entonces ahí tenemos un problema, Presidenta, porque estamos de alguna manera resolviendo con parches. Estamos haciendo parches
medianos en unos puntos, en otros puntos, y de esa manera estamos de alguna manera resolviendo la Constitución. Y además en un momento en el cual en nuestro Parlamento tenemos un problema de legitimidad grande. Entonces, Presidenta, por eso algunos también plantean, bueno, ¿es este el mecanismo que necesitamos para resolver ahorita un tema tan profundo como los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado y la posibilidad de entrar a un régimen bicameral? ¿Es a través de este Parlamento y en este contexto? ¿No deberíamos tal vez, incluso más allá de cualquier preocupación por mantener algún capítulo de la Constitución, pensar en un debate ordenado a través de una Asamblea Constituyente que nos permita realmente discutir varios de los problemas que tenemos ahora? Hace poco escuchaba a colegas de la bancada de Fuerza Popular quejándose sobre mecanismos de adjudicación de recursos naturales. Y tienen razón, yo comparto varias de las críticas que expresaron la vez pasada en un debate en la Comisión de Energía y Minas. ¿Y a qué se referían? Se referían aparte del capítulo económico y aparte de otros elementos que también están hoy dentro de nuestra Constitución. Entonces, también podría haber una reflexión un poco más integral, Presidenta. Sobre todo porque sí hemos pasado por un referéndum, colegas. No es que no lo hayamos hecho. Puede haber malas intenciones de algunas personas en el momento en el que se llevó adelante el proceso. Podemos decir que hubo incluso mecanismos para que la gente se sintiera movida a votar de determinada manera, lo que sea. Pero lo cierto es que pasamos por un proceso de consulta. Entonces, hoy vamos a simplemente retroceder frente a ese proceso de consulta únicamente con la legitimidad que tiene este Parlamento. Creo que eso sí es algo que debemos reflexionar, más allá de la discusión de algunos elementos que creo los invitados tienen razón sobre eventualmente qué beneficios traería la bicameralidad. Podemos tener una discusión programática, una discusión teórica sobre los beneficios o no de este sistema, pero sí creo que también tenemos que ponernos a pensar cómo nosotros mismos enfrentamos ese debate frente a la ciudadanía. Y cómo lo hacemos buscando que este proceso que vayamos a llevar adelante tenga legitimidad. Desde una cosa que ha, por ejemplo, planteado varios de los colegas acá. Sí, los partidos políticos deberían ser una asociación voluntaria, decía el congresista Mulder, y yo estoy totalmente de acuerdo. No deberían haber restricciones durísimas y burocráticas para la posibilidad de la libre asociación. Pero hoy día tenemos normas vigentes que más bien prácticamente impiden la libre asociación. ¿No es cierto? O sea, tenemos mecanismos que nos ponen unas vallas altísimas e imposibles de renovación de la política. Pero tenemos que buscar un mecanismo que nos permita enfrentar un proceso que haga que entre también espíritu nuevo dentro de este Parlamento y que renueve también la clase política. Entonces tenemos que buscar cuáles son esos mecanismos. Sí, será la ley de discusión sobre el capítulo de participación política, ojalá que entremos. Entiendo que es el cuarto capítulo dentro de lo que usted ha armado, Presidenta, que ojalá pronto podamos discutir también acá en el Parlamento, pero que requiere que podamos dar una respuesta. ¿Qué respuesta da el Parlamento? ¿Cómo vamos a responder, Presidenta, por ejemplo, al hecho de que la gente, más allá de las razones que tenga, siente que acá se blinda a los parlamentarios? Y por eso es que grita que se haga la inmunidad, que se levante la inmunidad. Algunos pueden decir, no, eso no funcionaría. Yo sé perfectamente que hay varios parlamentarios que hacen fiscalización, que no hubieran podido hacer la fiscalización que hicieron sin la posibilidad de la inmunidad. Eso es real, pero también es real que este Parlamento blinda a muchas personas que vienen con procesos pasados. Y entonces, frente a eso, ¿qué respuesta damos? ¿Cómo estamos abordando esa respuesta desde acá, más allá de la agenda que plantee el presidente? ¿Cómo este espacio, que es el foro de discusión política, puede dar respuesta a esta especie de demanda ciudadana de un cambio? ¿Y cómo vamos a abordar el debate de ese cambio, Presidenta? Ojalá podamos hacerlo con cosas innovadoras. Escuché a alguno de los señores expositores decir, por ejemplo, que la paridad no era necesaria. Presidenta, acabamos de tener un voto histórico en México, en el Senado mexicano, aprobando la paridad, que se suma también a una discusión que viene desde Argentina y otros lugares más que están planteando la posibilidad de ampliar y abrir el espacio de representación política. Entonces, ojalá ese sea el espíritu que guíe el debate que tenemos, la reforma necesaria para garantizar una nueva participación política más responsable, sin ningún tipo de impunidad, y que también recupere legitimidad, Presidenta. No solo características técnicas, sino legitimidad, que la población sienta que hay legitimidad en las decisiones que vamos a tomar, sobre todo cuando hablemos de reformas constitucionales, porque ahí no se trata solo de dos vocaciones por el número de congresistas que somos. Se trata de que tengamos una mayoría ciudadana que esté de acuerdo con que nuestra Carta Constitucional sea modificada. Gracias, congresista Glave. El día de ayer
decidimos incluir dentro del debate también los proyectos de ley y adelantar el debate sobre bicameralidad porque responde a un modelo. Y no podemos abordar el resto de reformas sin antes ver el modelo porque como coincidimos en mayoría acá, luego tendríamos que retroceder para cambiar en caso de que ese debate prospere. Y estando dentro de la agenda había que adelantarlo para luego no tener que regresar a reformular las fórmulas legales que aprobemos en caso el modelo cambie para pasar al bicameral. De hecho, hay proyectos de ley de casi todas las bancadas en esta materia. El congresista Gino Costa también ha hecho suyo el que presentó la comisión de alto nivel. Así que entre el que tiene él y los que tienen los demás congresistas tenemos la necesidad de por metodología adelantar el debate de eso y precisamente por eso es que están también nuestros invitados la tarde de hoy. Doctor Álvarez Miranda, luego doctor Hackans. Muchísimas gracias, Presidenta, señores congresistas, por sus intervenciones, por sus consultas. Rápidamente. ¿Se puede aprobar el bicameralismo a pesar de que haya sido rechazado en el referéndum? Sí, legalmente no hay un impedimento de acuerdo a la interpretación correcta que hace el congresista Violeta. El único impedimento es el político. Si ustedes juzgan que es el momento para plantearlo o no, pero el Congreso en este caso puede más que la consulta popular. Recuerden ustedes que el referéndum tiene límites, no retroceso en derechos humanos, no modificación de legislación tributaria, pero el Parlamento sí lo puede hacer. Ustedes, si acuerdan, sí podrían retroceder en derechos fundamentales. Obviamente, seguramente a un costo político determinado, pero sí lo pueden hacer. El Parlamento, y está el dicho para el Parlamento inglés, que dicho sea de paso, hoy en día los hechos lo han superado, pero en el siglo XVIII se decía de que el Parlamento inglés todo lo puede, excepto convertir en mujer a un hombre. Hoy en día ustedes saben que el Congreso también lo puede hacer. Por eso, curiosamente, alguien mencionó el tema de la representación política. El esquema de la representación política ha sido ya tan desarrollado que supera al tema de la soberanía popular expresada de una manera directa. La democracia representativa supera a la democracia directa. No por un tema político en sí, sino básicamente por la experiencia. La democracia directa sufrió duros embates con la Francia de Bonaparte, de Luis Bonaparte, que se erigió como emperador de Francia, como Napoleón III, mereciendo el ser denominado Napoleón el Pequeño por Víctor Hugo. Desde la República Plebiscitaria Francesa ha habido casos ya más recientes como los de Venezuela, como los de Bolivia, que con un tribunal constitucional muy domesticado, el presidente Morales se logra reelegir a pesar de que contravienen sus propios referendos. Entonces sí se puede. El tema es, como la señora congresista ha planteado, bueno, juzgar y votar sobre la oportunidad o no de hacerlo. En cuanto a la inmunidad que se fue mencionada, hay que tener en cuenta de que la inmunidad no es una invención peruana, no es una invención ni siquiera del siglo XX. La inmunidad es necesaria porque sin ella simple y llanamente no existiría la fiscalización, y mucho menos contra los grupos económicos que tienen un gran poder, mucho menos contra los grupos de poder social, de poder cultural, que fácilmente podrían avasallar a un congresista o a un grupo pequeño de congresistas o incluso al Congreso mismo.
porque el poder económico, lamentablemente, en América Latina, el poder cultural, el poder social, es muy grande y muchas veces es más grande que el poder político, como seguramente ustedes ya se han podido dar cuenta. En cuanto a los frenos y contrapesos, por tiempo no lo mencioné en mi intervención inicial. El modelo elegido desde la Constitución de 1828 es el presidencialismo atenuado. Ese modelo requiere de frenos y contrapesos, como bien dijo el doctor Hackanson. En realidad el presidencialismo como tal no existe. Lo que hicieron los convencionales de Filadelfia en 1787 fue darse un tipo de gobierno absolutamente diferente del de la Inglaterra que odiaban. Para eso recogen la separación de poderes, la teoría de la separación de poderes, separando funcionalmente al legislativo del ejecutivo y tomando algunas instituciones de la República Veneciana y del protectorado de Cromwell del siglo XVII. Crearon un tipo de gobierno de separación de poderes, pero no es una separación de compartimentos estancos, sino es una separación, entre comillas, de frenos y contrapesos, de que mutuamente se controlan y por lo tanto el equilibrio es la palabra clave. Si se aprobara esa propuesta de que solamente el Congreso puede censurar a un Consejo de Ministros, pero no a un ministro determinado, prácticamente sería encasillar al Congreso. Curiosamente comenzamos hablando de que el Congreso todo lo puede, encasillar al Congreso derribando un gobierno, derribando un Consejo de Ministros, de forma tal que podría quedar sin castigo político el error político de un ministro, que merecería irse a su casa. Entonces, no pensemos únicamente en que hoy estoy en el Congreso o que hoy estoy en el Consejo de Ministros o que mi simpatía o mi grupo político ahora está en Palacio de Gobierno, porque estamos ya muy prontos a volver a barajar y volver a repartir cartas nuevamente. Entonces, ustedes tienen la gran posibilidad, y este es el momento, de pensar en el futuro y no pensar en la coyuntura, que es más propia de un ministro o de un asesor de ministros, porque en realidad en cualquier momento tiene que irse a la empresa o tiene que regresar a la universidad. Ustedes no, pero al mismo tiempo ustedes han tenido la inmensa fortuna de poder enfrentar una crisis republicana tan grande, con tantos elementos de por medio, económicos, culturales, sociales, de corrupción inmensa, internacional, etcétera. Ustedes lo han tenido que enfrentar en estos quinquenios y obviamente no tienen el reconocimiento ciudadano. La historia se los va a reconocer, que lo único que les ha faltado es una invasión extranjera, porque todo lo demás ya lo han pasado en estos 3 o 4 años, que es increíble lo que han vivido ustedes y lo que han enfrentado, y ustedes seguramente han enfrentado sus propias limitaciones políticas, profesionales y de fortaleza de grupo, sin mayor ayuda. Y ahí sí, lamentablemente coincido con el tema del Tribunal Constitucional. Es muy difícil ser magistrado del Tribunal Constitucional, pero una de las fortalezas de la jurisprudencia constitucional de varios plenos atrás fue siempre el fortalecimiento de los partidos políticos y tratar de ayudar a fortalecer a los grupos parlamentarios, el funcionamiento de los grupos parlamentarios. Eso ha sido quebrado por la jurisprudencia constitucional, ahora mirando el árbol en lugar de mirar el bosque. Pero se puede corregir. Yo les invoco también, aprovechando mi audacia académica, que antes de irse fortalezcan a los grupos parlamentarios, porque ya no van a estar observando la coyuntura, el día a día, qué va a pasar el próximo mes, sino que antes de irse dejen solidificado el tema de los grupos parlamentarios para que siempre haya la posibilidad de que en una democracia como la nuestra
se encuentren respuestas que generen predictibilidad y estabilidad política y jurídica. Se habló, por último, quisiera referirme el tema de los partidos en sí. Recuerden ustedes, hay dos tipos de partidos cuadros o partidos de masa. Y obviamente hay partidos híbridos que reúnen características de ambos lados. Pero esencialmente, ¿cuál es el problema si con mis compañeros de universidad hago un partido de solamente constitucionalistas? 20 constitucionalistas y juntamos afiliados a los familiares y a los compañeros de promoción del colegio y de la universidad y reunimos 100 afiliados. ¿Cuál es el problema? Porque vamos a conseguir candidatos y vamos a plantearlos ante los electores, y si los electores nos acompañan, subsistiremos; si no nos acompañan, nos eliminan del espectro político. Pero ¿y si nos acompañan y logramos un número de curules, un número de presidentes regionales o gobernadores regionales? ¿Cuál es el problema? Porque en el proyecto que nos han enviado, que ha sido planteado, establece una curiosísima, y yo creo que no es maliciosa, pero es una muy curiosa relación forzosa, obligatoria, entre el número de afiliados, número de votos logrados, conseguidos, y el número de participantes en las primarias, que deben ser en un solo día para todos. De forma tal que, si no consigo una relación perfecta entre el número de afiliados, número de votos obtenidos en las elecciones generales y el número de participantes en las primarias, mi partido desaparece, pierde la inscripción. ¿Y cuál es el problema de que sea un partido pequeñito, de cuadros? ¿Es obligatorio ser un partido de masas? ¿Por qué? Si los partidos de masas en realidad en el mundo entero están en retroceso, ya no existen. El Partido Socialista Francés, que fue uno de los últimos partidos de masas, ha decaído, y justamente el presidente actual de Francia ha casi destruido el Partido Socialista Francés, porque los retos que imponen las sociedades, las comunidades políticas, los grupos sociales, están siempre en constante renovación. Por tanto, en algo coincido, sí, y cambia, toda la política cambia. Entonces, si en algo coincido, es que la ley de partidos políticos debería tener 4 o 5 principios esenciales, y dejar que cada partido, al igual que cada empresa, se estructure de la mejor manera posible, porque al final de cuentas es el mercado electoral, el que lo va a castigar o el que lo va a premiar. Dense cuenta de un detalle: todos los partidos políticos organizados que han hecho elecciones primarias, la gran mayoría se han dividido. Si las han hecho bien, logran la división. ¿Quiénes superan las elecciones primarias? Los partidos pequeños, con un liderazgo indiscutido, que tienen alrededor no más de 10.000 o 20.000 afiliados. Por tanto, con un liderazgo indiscutido, lo que dice el líder se aprueba. Entonces, ¿contra quién está destinada esta obligatoriedad de primarias? Contra los partidos políticos organizados. ¿Cuál debe ser la pretensión del Congreso, la pretensión de la academia, la pretensión de la gente que estudia estos aspectos? Fortalecer a los partidos políticos. ¿Cuál es la línea que han llevado últimamente todas las reformas políticas? Debilitar a los partidos políticos. Por todos los medios han debilitado a los partidos políticos. Aparentemente, lo que se quiere es fortalecer las funciones de la prensa, de los medios de comunicación, que al final son los que están reemplazando al Congreso, porque ellos son los que ahora todo lo pueden. ¿Podrían convertir a un hombre en mujer o a una mujer en hombre? Sí, los medios lo pueden hacerlo. Y capítulo aparte, el partido político, por ejemplo, en un proyecto de la Comisión Tuesta, para finalizar, hay detalles que no pueden pasar desapercibidos. El partido político puede recibir aportes individuales solo de los afiliados,
De los privados, solamente los afiliados. De forma tal que dependen del aporte público y dependen de los periodistas y de los jefes de noticias que buenamente inviten a los candidatos o no los inviten. Por tanto, los medios colocarían presidentes. Y por favor, ya ustedes han vivido el embate terrible de esto, que no haya ninguna empresa ni ningún medio de comunicación que ponga o saque presidentes en el futuro. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, que es el esquema copiado, en Estados Unidos cualquier persona puede aportar individualmente a cualquier candidato. Le puede enviar $100 en un sobre vía postal. ¿Por qué? Porque de lo que se trata justamente es de tener un discurso político con mucha potencia, sea de izquierda o sea de derecha, sea conservador o sea liberal. Entonces, por ejemplo, un congresista profundamente liberal puede sustentar los motivos por los cuales se debe abrir el aborto libre y pedir que todas las personas peruanas que creen en ella le aporten $100 y se lo envíen a esta dirección postal. Si solamente pueden aportar los afiliados, está coactando la acción política, está cortando la posibilidad. Entonces, fíjense bien, con mucho detenimiento, aunque claro,